Dar un testimonio en esta noche. Le pregunté al pastor si le podía dar al principio o al final y me dijo, como te guía el Espíritu. Quiero darle en esta noche, primero, antes de la palabra, puede tomar su asiento y quiero dar gracias a Dios primeramente por su fidelidad a nosotros. En algo que nos promete, siempre nos lo va a cumplir. Algo que Él le va a decir a usted, le va a cumplir. Quiero dar gracias también a mi familia, que yo sé que tal vez mi mami me está viendo allá en mi país, y a mi papi, si él me está viendo, que Dios los bendiga. A los pastores de este lugar, de este establecimiento que Dios se levantaron, nuestro hermano Nelson, nuestra hermana Frania, la pastora, que ellos son los que me han ayudado y gracias a ellos Dios me ha permitido tener, recibir el social de esta nación, y por eso quiero dar gracias a Dios porque muestra su fidelidad, que si le servimos no es en vano, que Él va a proveer hacia nuestras vidas lo que Él tenga que añadir a nuestras vidas. Me ha permitido tener el social y también el permiso de trabajo. Por eso le doy gracias a Dios y que Dios bendiga a mis hermanos que siempre me han ayudado. Tal vez yo no los puedo recompensar, pero yo sé que el Señor les va a bendecir grandemente por ese acto que ellos hacen conmigo. Y ahora les voy a invitar que abramos nuestras sagradas escrituras. Les va a pedir que se ponga de pie. Si abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Van a tener un poquito de paciencia. Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 12. Después vamos a ir... Lucas 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Vamos a Juan capítulo 6. El versículo 1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque le veían las señales que Él hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. A él, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Así inclinemos nuestro rostro en esta noche. Gracias Padre, gracias Hijo, Espíritu Santo de Dios. Te pido que tomes el control de mi vida, de las palabras que edifiquen, mi Dios eterno, a tu iglesia y a mi vida, Dios Todopoderoso. Háblame a mí también, Señor Jesús, para que mi vida pueda cambiar por medio de este mensaje, Señor Jesús, que tú me has permitido, mi Dios eterno, en esta noche hablar. Te doy gracias, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, hasta el hombre fuerte que se levanta, Señor Jesús, contra tu iglesia, Padre eterno, contra mis hermanos que están aquí, Señor Jesús, porque tu palabra tiene poder para con nosotros, Señor Jesús. Tu palabra dice que ninguna arma forjada se levantará en contra de nosotros. Gracias Padre, porque tu misericordia está con nosotros, Padre eterno. Pedimos la libertad de tu Espíritu para poder hablar, Señor Jesús. Usa mis labios en esta noche para que edifiquemos, mi Dios eterno, Dios Todopoderoso, conforme a tú nos has llamado, bendito Rey de Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret me despojo de todo aquello que no es tuyo, Señor Jesús, que impide que tu palabra se mueva en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Padre, bendecimos a los que están aquí, Dios Todopoderoso. Pone tu ejército en este lugar, Dios eterno.
eterno. Ángeles en este lugar, bendito Rey de Gloria, como aquellos que nos van a escuchar en las redes sociales, Padre eterno, edifica sus vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y amén. El tema de esta noche es ejercítate para orar. Gloria a Dios. Es un tema que Dios me ha dado personalmente a mí para que podamos conocer quién es Dios. Pero vamos al capítulo 3 de Juan. Y ahí vemos un punto muy importante para nosotros como cristianos que conocemos de Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, tomemos como un punto, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nosotros debemos nacer de nuevo, primeramente, para que nosotros podamos empezar a ejercitarnos en la oración. Muchos, vamos al capítulo 6 nuevamente, ahí quiero tomar otro punto. 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Me llamó tanto la atención esta tarde, estaba hablando con pastor. El pastor me asegura más del mensaje, de la forma de nosotros de orar. Porque nosotros, primeramente, para tener una oración efectiva, debemos estar primeramente nacidos de nuevo. Cuando tenemos el nacimiento de nuevo, podemos sujetarnos al Padre. Y cuando nos sujetamos al Padre, podemos obedecer al Padre. Eso hace que nosotros, cuando oremos, haya una conexión de nosotros con Él. La palabra de Dios nos dice que el que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con Él. Entonces nosotros debemos unirnos al Señor, y para poder tener una oración eficaz es lo necesaria una comunión diaria. Que donde usted quiera, donde usted pueda hablar con el Señor, donde usted camine, usted vaya en su automóvil, puede ir conectado con el Señor. La oración es un ejercicio espiritual para el cual debemos entrenarnos. Al igual que las personas que van al gimnasio, usted se da cuenta que con el tiempo van levantando pesas y primero comienzan con una cierta cantidad y después lo van aumentando con el tiempo. Y entonces pues, sus músculos van creciendo. Y hay algo que me llama tanto la atención, porque sus músculos crecen de adentro para afuera. Y eso es lo que quiere decir en nuestras vidas, es de que la oración efectiva primeramente nos va a cambiar a nosotros adentro y el cambio se va a dar afuera. Si no nos entrenamos, nunca habrá un efecto, una oración efectiva en nuestras vidas. Y nunca sabremos cómo orar efectivamente. ¿Y quiénes son los que debemos entrenarnos? Somos todos. Los jóvenes, los padres, los grandes. ¿Por qué? Porque todos tomamos decisiones en nuestras vidas. Usted un día tomó una decisión, pero no sé si usted había consultado al Señor para casarse o ahorita de aquí para adelante. Usted puede entrenarse para orar y escuchar, tener una comunión con el Señor, en el cual Dios
le va a permitir decidir quién va a ser su esposo, quién va a ser su esposa, o en dado caso de los mayores, los que son padres, para instruir a sus hijos, instruir en la palabra de Dios, para que ya no sean más, para que se termine la genealogía que ha pasado antes. Tal vez como estaba hablando con una hermana, le dije, tal vez nuestros padres cometieron el error y ahora nosotros tal vez veníamos vendidos a Satanás, pero ahora nosotros podemos romper eso a través de crear una oración, de ejercitarnos para la oración. Porque muchos solo sabemos decir unas cuantas palabras en 2 minutos y ya. Es hora de que nosotros, tanto como usted y yo, nos disciplinemos. Muchos dicen, yo quiero ver resultados grandes, quiero ver que por donde ponga mi mano, en la misma enfermedad se vaya. Y no hay necesidad que lo vaya a poner en otra persona, sino en usted mismo. Pero eso tiene que entrenarse para la oración y conocer la voz de Dios. Y así usted puede adquirir el poder de Dios en sus manos para que usted lo pueda usar dentro de su cuerpo y ahí su fe va creciendo. Veamos el ejemplo del maestro en nuestra escritura inicial. Si nuestro cuerpo nos pide comida o nos arde por ir a hacer otras cosas mientras deberíamos estar orando, es donde más debemos estar orando. A aprender a disciplinarnos para la oración. Debemos someter nuestro cuerpo a la disciplina del Espíritu de Dios. Yo sé que no es fácil para todos nosotros porque nuestra naturaleza quiere lo contrario que lo que es de la oración. Pero sin embargo, los hombres que la palabra de Dios dice que ellos que oraban, ellos tuvieron victoria. Ellos escucharon la voz de Dios. Por ejemplo, Abraham, dice la palabra de Dios, que él escuchó la voz de Dios y salió de su tierra y de su parentela. Cuando tú te conectas al Señor, puedes escuchar su voz y puedes dejar lo que es las cosas que tal vez nuestros padres, como vemos en ese ejemplo, si usted lo lee, dice que su padre era idólatra, pero Dios lo sacó a él. ¿Por qué? Porque él tenía un plan. Así como tiene un plan para usted y para mí. Así como tiene un plan para aquellos que nos ven en las redes sociales, aquellos que Dios los ha escogido, Dios tiene un plan grande. El propósito de la oración no es simplemente controlar o disciplinar tu cuerpo, por muy bueno que sea. El propósito principal de la oración es el fortalecimiento de tu espíritu. ¿Cuántas muchas veces nos sentimos desanimados, sin ganas de seguir adelante buscando o viniendo a la casa del Señor? Si usted se da cuenta y empieza a analizar en su mente, usted puede llegar a la conclusión de que ha dejado la oración. Ya no quiere seguir tal vez en algo que Dios le ha llamado. Es porque dejamos la oración. Entonces Dios hoy quiere que nosotros, como usted y yo, nos ejercitemos para orar. La oración lleva a nuestro espíritu a una cierta condición que hace que tu relación y comunión con el Espíritu de Dios sea más real y sincronizada con su voluntad y propósito. Por ejemplo, podemos ver los patriarcas. Ellos escucharon la voz de Dios. Noé, por escuchar la voz de Dios, empezó a construir el arca en medio de una generación perversa y malvada, donde ya Dios dijo que iba a raer a esa generación. Entonces, puedo inferir a todo eso de que él buscaba la presencia de Dios y pudo escuchar y salvar a su familia. Y es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Cristo viene pronto y usted como padre de familia y yo también como
yo también tengo que buscar la salvación y orar por aquellos que están perdidos y solamente Dios lo hará. Amén. Entonces encuentras que sus pensamientos se convierten en tus pensamientos. Ah, y sus palabras se convierten en tus palabras. Por eso estaba contando un hermano 2 días atrás, creo, decía que había ido a visitar a un amigo y que él le habló unas palabras que se hicieron la realidad. Entonces es cuando estés alineado al plan de Dios, Dios mismo habla a través de usted, habla a través de nosotros, nos usa como vasos. Eso es cuando Él pone palabra en tu boca, la cual tú hablas y produce resultados. Gloria a Dios. Pero caso, como la profecía, cuando Dios nos habla la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios, se cumple en nuestras vidas. Los hermanos vienen, hermanos evangelistas vienen, te hablan y usted ve que se cumple. Y es porque ellos están alineados a la palabra de Dios. Ellos se han ejercitado para poder escuchar la voz de Dios. Y se han ejercitado para orar, el cual nos conecta al Señor. Recuerda el magnetismo inducido. Si mantienes un objeto al lado de un imán, el tiempo suficiente, el imán lo inducirá a volverse magnético él mismo. ¿Quiénes lo han hecho? Por eso, como les dije, como dice en Corintios, el que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con Él. Es porque su palabra se vuelve nuestra palabra y eso hace que nos edifica a nosotros. Es lo mismo con el Espíritu Santo y usted. Mientras más tiempos pasemos en comunión con Él, más se revelará su gloria. Usted podrá ver cosas que otros no ven. Usted podrá entender, podrá tener una conexión que cuando Satanás quiera atacar a su familia, usted podrá tener los ojos abiertos. Usted podrá defender con la palabra de Dios. Y usted podrá contrarrestar, como dice la palabra de Dios, usando la espada que es la palabra, que es, porque nuestra guerra no es carnal, sino una guerra espiritual, que no la ganamos con nuestras fuerzas. No podemos pelear con el hermano, con la hermana, o con las personas que tal vez nos ofenden afuera, sino que debemos entrenarnos para orar y tendremos el discernimiento. Amén. Y también podremos contemplar su sabiduría. Hombres que oraban como Daniel, podemos ver la sabiduría que ellos tenían de parte de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros nos entrenemos. Quiere que nosotros nos capacitemos, pero como al principio, Dios quiere que nosotros le busquemos. Gloria a Dios. Eso es lo suficiente para que Él condicione nuestro espíritu y se exprese en y a través de nosotros de una manera notable. Usted puede notar una persona que realmente tiene los principios que he mencionado cuando comencé, cuando primeramente te ha tenido un arrepentimiento y después tiene una comunión con el Señor y también está en obediencia. Usted puede notar que su vida cambia, porque muchos podemos orar demasiado, pero orar horas, pero hay oraciones que Dios, aunque usted está orando y orando, Dios no las contesta. Porque la palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos pedir perdón a las personas y debemos recibir el perdón cuando alguien tal vez nos viene y nos pide perdón. Debemos pedirle o
viceversa, para que nuestra oración llegue como un perfume delante del Padre. Usted, ¿cómo usted, cuando usted pone su perfume o va a una tienda, usted puede oler ese perfume? Usted quiere tenerlo todo el día, algún perfume que le gusta. Y así es la oración de usted y mi oración, o nuestras oraciones, cuando nos entrenamos y también estamos bajo los principios que Dios ha establecido. Entonces es como ese perfume que Dios quiere más, que Dios quiere más, y no de que en vez de querer más, va a querer que nosotros paremos, como le dije, porque hay oraciones que Dios no contesta. Y no es porque no están alineados a su voluntad, sino simplemente porque no estamos teniendo los principios, no estamos usando lo que es la palabra de Dios. Es como usted en su casa, usted tiene reglas para sus hijos, los padres tienen reglas para sus hijos, y hay cosas que ellos no pueden hacer y hay cosas que deben hacer. Entonces, es lo mismo con Dios. Dios tiene reglas que debemos hacer y tiene reglas que debemos no hacer. Entonces, cuando su hijo quiere hacer su voluntad, usted lo regaña, le llama la atención. Y es lo mismo, Dios también nos advierte a nosotros que hay cosas que Él no acepta. Amén. Necesitamos darle tiempo y atención en el lugar de la oración. Como les dije, todos nosotros nos ayudará y las personas alrededor notarán el cambio. Notarán que nosotros estamos teniendo una intimidad con Jesús. Y como al principio que les mencioné sobre los músculos, cuando usted va al gimnasio, ya de tanto se va notando que usted se le va creciendo los músculos o lo que usted está entrenando. Es lo mismo para con nosotros. Gloria a Dios. Ahí es donde nosotros llegamos a estar tan influenciados por Él, que adquiere su carácter. Gloria a Dios. Por eso podemos ver que los discípulos, antes de ser discípulos, pasaban con Jesús. Jesús les reprendía. De vez en cuando a Pedro, más Pedro que tenía un carácter que un... Entonces, lo mismo con nosotros. A través de la oración, cuando usted se va entrenando, a veces va enfrentando cosas difíciles. Porque Dios te muestra como en un espejo tu falta. Por ejemplo, cuando usted tiene un barrito, usted va al espejo y usted lo quiere estripar. Así es lo mismo cuando estamos en la oración, o también nos habla a través de las personas alrededor. Nos dicen, oh, mira esto y esto. Y entonces usted teniendo una comunión con el Señor, usted puede cambiar. Nosotros podemos transformarnos y, como le dije, puede adquirir el carácter de Él. Y podrá, al estar tan influenciado por Él, puede escuchar la voz de Dios, y aunque le vienen como se dice, exhortar, tal vez le va a doler al principio, pero lo va a aceptar en el espíritu, ya no lo va a hacer en la carne. Y por eso es que nos sirve de edificación esas palabras. Pero cuando no estamos con una comunión con el Señor, viene alguien y nos dice algo y lo tomamos en la carne, después llevamos como algo en contra de ella, en contra de Él, y eso hace que nuestras vidas no sean edificadas. Entonces encuentras que tu manera de pensar y de hablar es la misma que el Señor. Usted va cambiando sus palabras conforme al Señor. Le va dando, vas a querer cambiar las palabras de Dios. Vas a querer cambiar tus palabras, que es un nivel como bajo. Dios te pone en ti para que tú vayas como subiéndolo, sacando sinónimos de las palabras, porque es Dios ya influenciado por ti.
Por lo tanto, debemos entrenarnos para orar conforme al fundamento que Dios ha dejado, de que primeramente nos tenemos que nacer de nuevo, después tener una comunión con el Señor y últimamente la obediencia al Señor. Y ahí usted notará el cambio en su oración. Si usted y nosotros estamos en desobediencia a los que tenemos alrededor, su oración llegará nada más a este lugar, al techo nada más. Es algo que a mí me ha gustado porque Dios me empieza a hablar de cuál es la oración que Dios quiere de parte de nosotros y cuál es la forma efectiva que los siervos de Dios oraban, como ellos influenciados por el Espíritu. Dios los hacía, si cometían una falta, pedían perdón, pedían lo que tenían al Espíritu de Dios. Amén. Y espero haberle transmitido lo que Dios me ha puesto en mi espíritu y le pido que se ponga de pie. Vamos a orar. Es lo que Dios puso en mi vida. Me habló para cambiar mi forma de orar, mi forma de ser también, como le dije, estar influenciado por la palabra de Dios. Amén. Así, incline su rostro.